Bendiciones, hermanos. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que Jeremías nos plantea en el capítulo 33, verso 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es interesantísimo lo que el profeta Jeremías está diciendo. Profetiza contra su tiempo, profetiza contra los reyes de su tiempo. Jeremías es un hombre de mucha experiencia, un hombre que sabía hacer la voluntad de Dios, un hombre que sabía moverse en la voluntad de Dios, que aprendió a moverse en la voluntad de Dios, como el caso de Samuel, como el caso de David, como el caso de los hombres, grandes hombres de Dios, Abraham, que aprendieron a moverse en la voluntad de Dios. Inclusive Hebreos 11 pone como ejemplo a estos hombres, grandes hombres de Dios, que se movían en la voluntad de Dios, que no hacían nada sin la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿tú haces la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Te pones a orar, clamas a Dios, o simplemente haces para Dios? Haces y haces y haces cosas para Dios, pero Dios nunca te mandó que hicieras. Este es el problema que estamos pasando hoy en día, que las personas no están consultando a Dios, no están metiéndose en oración, no están clamando a Dios, no están esperando lo que Dios quiere hacer y está haciendo, sino que están haciendo cosas para Dios sin consultar a Dios. Este es el mundo pecador en el que vivimos. Y pareciera que la iglesia se está envolviendo en una tibieza, en una apostasía, haciéndose parte del mundo. Ya no consulta a Dios. He ido a iglesias enormes y he estado en iglesias grandes donde Dios no está por ningún lado. Jesucristo no está por ningún lado, porque no lo dejan entrar, porque Jesucristo no les mandó a hacer tal o cual cosa y ellos lo hacen. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que Dios permite una cierta voluntad, la voluntad permisiva de Dios. Dios permite cosas en el ser humano para que el ser humano entienda, para que el mundo entienda. Pero también ahí habla de la perfecta voluntad de Dios, la que nosotros debemos hacer. ¿Quieres ser un hombre, una mujer de Dios? Tienes que arrodillarte de la presencia de Dios. Tienes que ir hasta el fondo, así como Jeremías estaba ahí, en el fondo de aquel lodo cenagoso, clamando al Señor, orando al Señor, pensando que era el final de su vida. Pero ahí le habló el Señor, cuando estaba a solas, cuando estaba en intimidad. Ahí le habló el Señor, ahí le dijo el Señor: esta es palabra, la palabra que te doy. Necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos hacer para Dios la voluntad de Dios, ya no hacer por hacer, no ir a hacer aquí y hacer allá sin consultar a Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios, aprender principios bíblicos, aprender doctrina, orar al Señor, meternos en intimidad con Dios. Meternos en intimidad con Dios, clamar al Señor, rogarle que Dios transforme este mundo pecador, que nos permita predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que nos permita convencer al mundo de que se arrepiente y se convierta, que nos permita enseñar doctrina a la iglesia. Mi pregunta es: ¿te has convertido y te has arrepentido, hermano? ¿Estás convertido y arrepentido? Solamente estás convencido y estás en la iglesia, allí en la iglesia, tratando de servir, o haciendo y haciendo y haciendo sin saber lo que haces, porque Dios no te ha llamado a hacer nada y estás haciendo cosas. Romanos 12:2 dice que hagamos la perfecta voluntad de Dios, no que hagamos la permisiva voluntad de Dios, que hagamos lo que se nos ocurre, no, sino que cambiemos ya, crezcamos ya y empezamos a ser personas adultas, gentes que consultan a Dios antes de hacer y no se mueven antes de hacer. Esos son los líderes de Hebreos 11. Esos son los hombres de Dios del pasado. Ese es Jeremías, que a pesar de toda la situación, a pesar de estar en la muerte prácticamente, enterrado en un hoyo ahí, en un lodo cenagoso, Dios le escuchó porque se sometía a Dios. Busquemos a Dios de todo corazón. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de clamar al Señor, porque Él es el único
que sabe la verdad. Él es el único que conoce el corazón del hombre. Es tiempo de buscar su perfecta voluntad y hacer su perfecta voluntad. Dios te bendiga.